Espero que hayas disfrutado jugando al héroe, porque tu vida tiene los días contados. Harfuch lo ha conseguido. Ha asestado un duro golpe a la chapiza, pero lejos de causar dolor, ha despertado un odio nunca antes visto, uno que incluso el propio Harfuch teme. Este podría ser el final. Quédate hasta el final del video y descúbrelo todo. Todo comenzó con información obtenida tras meses de inteligencia encubierta. Infiltrados en las filas de la chapiza, habían identificado una base estratégica en las montañas de Sinaloa, un complejo que servía como almacén de armas, drogas y centro de operaciones logísticas. Este lugar, conocido como El Nido, era un refugio protegido por decenas de hombres armados y rodeado por un sistema de vigilancia avanzado. Capturar o destruir esta base sería un golpe devastador para el cártel, pero también una misión extremadamente peligrosa. Harfuch reunió a su equipo más confiable en una reunión privada, lejos de posibles filtraciones. Con mapas, informes y videos de reconocimiento, delineó un plan que requeriría precisión quirúrgica y un nivel de coordinación pocas veces visto en operativos contra el narcotráfico. Este no es solo un ataque, les dijo a sus hombres, es un mensaje. Un mensaje de que no importa cuán fuertes crean que son, nosotros somos más fuertes. Y no importa dónde se escondan, los encontraremos. El operativo se planificó con semanas de anticipación. Equipos de fuerzas especiales fueron entrenados específicamente para esta misión y se seleccionaron a los mejores elementos de la policía, la marina y el ejército. Harfuch supervisó personalmente cada detalle, desde el armamento que se usaría hasta las rutas de acceso y escape. Se decidió que el ataque tendría lugar en la madrugada, aprovechando la oscuridad y la menor actividad en la base. Los helicópteros serían utilizados para infiltrar a los equipos en puntos clave alrededor del complejo, mientras que un convoy terrestre se encargaría de cerrar cualquier posible ruta de escape. Se implementaron medidas de desinformación para confundir a la chapiza. Se hicieron movimientos falsos y se distribuyeron rumores que indicaban operativos en otras áreas, lo que llevó a los líderes del cártel a relajar su vigilancia en El Nido. En la madrugada del día señalado, el operativo comenzó con una precisión impecable. Los helicópteros se deslizaron silenciosamente sobre las montañas, dejando caer a los equipos de asalto en posiciones estratégicas alrededor de la base. Los hombres de Harfuch avanzaron con rapidez, neutralizando las primeras líneas de vigilancia sin alertar al resto de los guardias. La primera explosión fue la señal de inicio. Un equipo especializado destruyó las torres de comunicación del complejo, dejando a los hombres de la chapiza sin posibilidad de pedir refuerzos o alertar a otros puntos de su red. Al mismo tiempo, las fuerzas terrestres cerraron las rutas de escape, creando un cerco infranqueable. Dentro de la base, el caos se desató. Los hombres de la chapiza, sorprendidos por la velocidad y la fuerza del ataque, intentaron organizar una defensa, pero fueron rápidamente superados por el entrenamiento y el equipamiento superior de las fuerzas de Harfuch. Granadas de aturdimiento, drones armados y francotiradores estratégicamente posicionados aseguraron que cada resistencia fuera aplastada antes de que pudiera convertirse en una amenaza real. El enfrentamiento duró poco más de una hora, pero fue brutal. Los hombres de la chapiza lucharon con la ferocidad de quienes sabían que no tenían otra opción más que resistir o morir. Sin embargo, la superioridad táctica de las fuerzas de Harfuch fue innegable. Cada movimiento había sido planificado, cada contingencia anticipada. El sonido de los disparos, las explosiones y los gritos llenaron el aire mientras los hombres de Harfuch avanzaban metódicamente por el complejo. Uno a uno, los edificios fueron asegurados, las armas incautadas y los hombres del cártel abatidos o capturados. Al final del operativo, más de 40 sicarios de la chapiza habían caído.
y el resto había sido reducido a prisioneros. Cuando todo terminó, el nido ya no era más que una colección de escombros humeantes. Los depósitos de armas y drogas habían sido destruidos, las rutas logísticas cortadas, y el complejo que alguna vez había sido un símbolo del poder de la Chapiza, ahora era un recordatorio de su vulnerabilidad. Harfuch, quien había supervisado personalmente el operativo desde un helicóptero en las cercanías, descendió al lugar una vez que se aseguró de que todos los objetivos habían sido cumplidos. Caminó entre los escombros, observando los rostros de los hombres que habían sido capturados y los cuerpos de aquellos que no habían sobrevivido al ataque. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Esta era una victoria, pero también un recordatorio de que la guerra estaba lejos de terminar. Antes de abandonar el lugar, Harfuch ordenó que se dejara un mensaje claro para la Chapiza. En una pared que aún permanecía en pie, sus hombres pintaron con spray una frase que resumía el espíritu del operativo. El Estado nunca cederá. Este es solo el principio. El mensaje no solo estaba destinado a los líderes del cártel, sino también a todos aquellos que seguían creyendo que podían desafiar al Estado sin enfrentar las consecuencias. El operativo contra El Nido fue un golpe devastador para la Chapiza. No solo había perdido una de sus bases más importantes, sino también a decenas de hombres clave en sus operaciones. La noticia se difundió rápidamente, enviando ondas de choque a través del cártel y sus aliados. Para Harfuch, esta victoria no era solo un logro táctico, era una declaración de su compromiso inquebrantable con la lucha contra el narcotráfico. Sabía que habría represalias, pero también sabía que cada golpe que daba debilitaba a sus enemigos y fortalecía la esperanza de un México más seguro. En los días siguientes, varias narcomantas aparecieron en diferentes puntos de la Ciudad de México y Sinaloa, colgadas en puentes peatonales, carreteras principales y en las cercanías de estaciones de policía. Las mantas contenían mensajes que resonaban como una amenaza directa hacia Harfuch. Harfuch, sabemos dónde estás. No habrá lugar donde te puedas esconder. Te diste el lujo de humillar a nuestros hermanos. Ahora sentirás lo que es perder. Prepárate, porque esto es solo el principio. El mensaje estaba firmado con el característico sello de la Chapiza, dejando claro que no tenían intención de detenerse. Pero esta amenaza era solo el preludio de algo mucho más siniestro. El poder de la Chapiza se manifestó en la coordinación del mensaje. Además de las narcomantas, comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraban a hombres armados, encapuchados y vestidos con uniformes tácticos, portando las insignias del cártel. En las grabaciones, uno de los líderes de la organización, conocido por su apodo El Guacho, hablaba directamente a la cámara, lanzando una amenaza explícita contra Harfuch. «Te crees intocable, Harfuch», dijo el hombre, su voz firme y cargada de odio. «Pero nadie desafía a la Chapiza sin pagar las consecuencias. Lo que hiciste en El Nido no quedará sin respuesta. Por cada uno de nuestros hombres que mataste, caerán 10 de los tuyos. Y cuando menos lo esperes, te encontraré. Tu vida tiene los días contados». El video, que se viralizó rápidamente, mostraba también imágenes de armas de alto calibre, convoyes armados y hombres entrenando en lo que parecía ser una zona montañosa. El mensaje era claro. La Chapiza aún tenía los recursos y la fuerza para enfrentarse al Estado y estaban dispuestos a usar todo a su disposición para acabar con Harfuch. Aunque las amenazas públicas eran aterradoras, lo que realmente impactó a Harfuch fue un mensaje más personal que llegó días después. En la madrugada, un paquete fue dejado frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. El paquete contenía un teléfono móvil que, al encenderlo,
mostraba un video dirigido exclusivamente a Harfuch. En el video, un hombre encapuchado, rodeado por otros sicarios armados, sostenía un retrato de Harfuch. El encapuchado lo observó fijamente antes de decir: «Te observamos, Harfuch. Sabemos dónde vives, dónde trabajas, quiénes son tus amigos y tu familia. No hay lugar donde puedas esconderte. Este es un aviso. Detente ahora o pagarás con sangre. No solo tú, sino todos los que te rodean. Piensa bien tus próximos movimientos, porque estamos más cerca de lo que crees». El mensaje terminaba con un disparo al retrato. El sonido seco de la bala perforando la imagen de Harfuch, acompañado por el grito unísono de los hombres: «Pura chapiza». Harfuch era un hombre acostumbrado a las amenazas, pero esta vez había algo diferente. Las amenazas eran demasiado directas, demasiado calculadas. Por primera vez, los criminales no solo estaban atacando su posición como jefe de seguridad, sino que estaban invadiendo su espacio personal. Las implicaciones de estos mensajes fueron devastadoras, no solo para él, sino también para su equipo y su familia. A pesar de su compostura habitual, sus hombres más cercanos podían notar el peso que llevaba sobre sus hombros. Harfuch reforzó su seguridad personal y la de sus familiares y comenzó a operar con aún más discreción que antes. Cambió su rutina diaria, evitando lugares públicos y limitando sus desplazamientos. Sin embargo, la presión comenzó a acumularse dentro de su entorno. La intensidad de las amenazas contra Harfuch generó preocupación dentro del gobierno federal. Aunque era común que los líderes del narcotráfico amenazaran a figuras públicas, la campaña de intimidación orquestada por la chapiza era algo sin precedentes. Los altos mandos del gobierno discutieron la posibilidad de retirar temporalmente a Harfuch de su puesto para garantizar su seguridad, pero él se negó rotundamente. «Si me retiro ahora, ellos ganan», les dijo en una reunión privada. «Esto no es solo sobre mí, es sobre lo que representamos como Estado. Si mostramos debilidad, ellos tomarán eso como una invitación para avanzar aún más. No me voy a esconder». A pesar de su resistencia, Harfuch sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Cualquier movimiento en falso podría significar no solo su muerte, sino también un golpe devastador para la moral de las fuerzas de seguridad que lideraba. En lugar de ceder ante las amenazas, Harfuch decidió redoblar sus esfuerzos. Ordenó una serie de operativos simultáneos en múltiples estados, dirigidos específicamente contra células operativas de la chapiza. Estas operaciones, llevadas a cabo con una precisión casi militar, resultaron en la captura de varios de sus líderes de nivel medio y en la incautación de toneladas de drogas y armas. «No vamos a detenernos», dijo en un comunicado breve y directo. «Cada amenaza que recibimos es una confirmación de que estamos haciendo lo correcto. Seguiremos adelante hasta desmantelar completamente sus operaciones». Aunque Harfuch no mencionó a la chapiza ni a las amenazas directamente, su mensaje fue claro. Sin embargo, en privado, sabía que esta respuesta no haría más que intensificar la guerra que ya estaba librando. La respuesta de la chapiza fue inmediata. En los días que siguieron a los operativos, ocurrieron una serie de ataques coordinados contra estaciones de policía, retenes militares y vehículos oficiales. Aunque los daños materiales fueron significativos, las bajas humanas fueron mínimas, gracias a las medidas preventivas implementadas por Harfuch y su equipo. Sin embargo, estos ataques enviaron un mensaje claro. La chapiza no estaba retrocediendo. Si Harfuch pensaba que podía intimidarlos con operativos y declaraciones, estaban dispuestos a demostrarle que no tenían miedo de intensificar la violencia. Harfuch era un hombre acostumbrado a mostrar debilidad, pero el nivel de amenaza que enfrentaba ahora era diferente a todo lo que había vivido. La chapiza no solo había demostrado que podían actuar con rapidez y precisión,
sino que también estaba decidida a destruirlo personalmente. Los mensajes que había recibido no eran simples bravuconadas, eran promesas de muerte respaldadas por la capacidad operativa de un cártel que tenía ojos y oídos en cada rincón del país. El miedo comenzó a manifestarse en pequeñas decisiones. Primero, Harfuch dejó de aparecer en público, cancelando ruedas de prensa y eventos en los que solía ser una figura central. Luego, cambió sus rutinas diarias, evitando lugares que frecuentaba regularmente y limitando sus desplazamientos al mínimo necesario. Aunque sus medidas de seguridad ya eran estrictas, las reforzó aún más, duplicando el número de escoltas y ordenando revisiones exhaustivas en cada lugar al que iba. A pesar de estas precauciones, el miedo seguía creciendo. Las noches se volvieron más largas y llenas de insomnio, mientras su mente repasaba una y otra vez las amenazas de la chapiza. Sabemos dónde estás. No habrá lugar donde puedas esconderte. Estas palabras resonaban en su cabeza como un eco incesante, recordándole que el peligro estaba siempre presente. El punto de quiebre llegó tras un ataque particularmente violento, en el que sicarios de la chapiza emboscaron a un convoy militar en un intento por enviar un mensaje directo a Harfuch. Aunque él no estaba presente, la ferocidad del ataque y la precisión con la que había sido planeado dejaron claro que el cártel no iba a detenerse hasta cumplir su objetivo. Esa noche, Harfuch tomó una decisión que cambiaría radicalmente su vida: desaparecer del radar público por completo. Comunicó su decisión a un pequeño círculo de confianza compuesto por sus más cercanos colaboradores y algunos miembros del gobierno federal. Les explicó que su desaparición no era una retirada, sino una estrategia para protegerse y mantener su capacidad de liderar la lucha contra el narcotráfico desde las sombras. «Si me encuentran, no tendré otra oportunidad», dijo en una reunión privada. «Necesito tiempo para reconfigurar mi estrategia. Esto no es una derrota, es un repliegue táctico». Harfuch organizó su desaparición con meticulosidad. Dejó de usar teléfonos personales, abandonó cualquier dispositivo que pudiera ser rastreado y cortó toda comunicación directa con sus contactos habituales. Para el mundo exterior, parecía haber desaparecido por completo, pero en realidad se había refugiado en una red de ubicaciones seguras que había preparado con anticipación. Cada una de estas ubicaciones estaba cuidadosamente seleccionada: casas anónimas en zonas rurales, propiedades con acceso limitado y vigilancia constante, y refugios clandestinos proporcionados por aliados dentro de las fuerzas de seguridad. Harfuch nunca pasaba más de 2 días en un mismo lugar, y cada traslado era realizado con extremo cuidado, utilizando vehículos no identificables y rutas impredecibles. La vida en las sombras era solitaria y claustrofóbica. Harfuch pasaba la mayor parte del tiempo en habitaciones pequeñas y oscuras, con las ventanas cubiertas y el acceso limitado al mundo exterior. Las únicas personas con las que interactuaba eran sus escoltas personales y algunos oficiales de inteligencia que le proporcionaban informes sobre el avance de su lucha contra la chapiza. Aunque Harfuch intentaba mantener la calma y enfocarse en su trabajo, el aislamiento y el miedo comenzaron a afectar su estado mental. Los días y las noches se mezclaban en una monotonía opresiva, mientras las amenazas de la chapiza seguían resonando en su mente. Cada sonido fuera de lugar, cada sombra en la ventana, lo hacía pensar que habían encontrado su escondite. En los momentos más oscuros, Harfuch se preguntaba si había tomado la decisión correcta al liderar esta guerra. Aunque nunca lo admitiría abiertamente, comenzó a dudar de su capacidad para sobrevivir a este enfrentamiento. El peso de la responsabilidad, combinado con el miedo constante, lo llevó al límite de su resistencia emocional. Sin embargo, incluso en medio de su tormento, Harfuch encontraba pequeños destellos de esperanza.
Cada vez que recibía noticias de un operativo exitoso contra la chapiza, sentía una chispa de orgullo y determinación. Aunque estaba escondido, su trabajo seguía marcando una diferencia, y eso lo motivaba a seguir adelante. La desaparición de Harfug no pasó desapercibida para el público ni para sus enemigos. Los medios comenzaron a especular sobre su paradero, publicando teorías que iban desde una renuncia forzada hasta un exilio voluntario. La chapiza, por su parte, utilizó su ausencia como una herramienta de propaganda, afirmando que habían logrado sacarlo del juego. Harfuch se esconde porque sabe que no puede ganarnos, decía un mensaje firmado por el cártel, difundido a través de redes sociales. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo encontremos. Estas declaraciones aumentaron la presión sobre Harfuch, pero también reforzaron su determinación. Sabía que su desaparición estaba teniendo un efecto psicológico en la chapiza, haciéndolos cuestionar sus propias tácticas y estrategias. Aunque lo acusaban de cobardía, él veía su retirada como una táctica necesaria para ganar tiempo y protegerse. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. ¡Hasta la próxima!